¿Qué tal, mis estimados amigos y hermanos de la Iglesia Casa de Oración? Me da gusto poder saludarles. Reciban muchas bendiciones durante este día y toda la semana. Quiero estar compartiendo durante estos días, lunes, martes y miércoles, debido a nuestra Semana Santa o Semana de Pasión, Semana Mayor, como solemos llamarle, ya que estos 3 días no tendremos actividad en nuestra iglesia hasta el día jueves. Quiero estar compartiendo los sucesos y acontecimientos que precedieron a la crucifixión de Jesús para poder llevar cronológicamente lo que aconteció en la vida de Jesús durante esta semana. Bueno, recuerden ustedes que el día de ayer estuvimos en nuestra iglesia hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y ya explicamos toda la implicación de aquel acontecimiento y la importancia hacia nuestra vida. ¿Qué aconteció después de que Jesús entra a Jerusalén en aquel día domingo? Bueno, Jesús se dirige al templo, llega allí, observa todo lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, y algo que enoja mucho a Jesús es que él se da cuenta que han convertido la casa de Dios, la llamada casa de oración, en una cueva de ladrones. Pero no dice nada. Y regresa nuevamente a Betania. Tal vez regresó enojado, regresó decepcionado, no sabemos. Pero de que iba tal vez molesto, yo creo que sí. Y Jesús regresa, pasa allí la noche en Betania y al día siguiente regresa hacia Jerusalén. Y de camino de Betania hacia Jerusalén, como a todo hombre normal, a Jesús y a sus discípulos les da hambre. Y a lo lejos, durante el camino, pueden observar una higuera o un árbol de higos lleno de muchas hojas. Y es algo muy sorprendente porque no era el tiempo de que una higuera tuviese higos, lo cual el que estuviese lleno de hojas daba señal de que ya tenía frutos esa higuera. Y bueno, Jesús con sus discípulos se acercan a aquella higuera y se llevan una grata sorpresa. Cuando Jesús llegó allí, nada halló sino únicamente hojas. No había higos. Pues no era tiempo de higos, pero el árbol ya daba, ¿sí? Ya daba a conocer con sus muchas hojas que ya tenía higos. Y entonces Jesús, tal vez un poco molesto, con autoridad le dijo a ese árbol: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo que traducido es: nunca jamás vuelvas a producir higos. Y ese árbol se secó. Jamás volvería a producir higos para que la gente pudiese comer o disfrutar de él. En pocas palabras, ese árbol solamente era o vivía de apariencias. Ese árbol estaba reflejando al pueblo de Israel. Un pueblo que cuando llega su Mesías, llega su Señor, que aún no le reconocen. Era un pueblo que, aunque Dios había preparado al pueblo desde generaciones atrás, a través de los profetas, y toda la enseñanza de los profetas iba preparando a la vida del pueblo, era un pueblo que cuando el Mesías llega, cuando Jesús llega, los encuentra únicamente vestidos de apariencia, de una falsa religiosidad. Recuerden ustedes que hay una religiosidad buena, como lo enseña Santiago. Hay una religiosidad verdadera, la cual la religión verdadera, ya nos los indica Santiago, es visitar a los huérfanos, los enfermos, lo que nos enseñó Jesús. Y esa religión es Jesús. La palabra religión significa religar, conectar. Es decir, Jesús es la única religión que nos lleva hacia el Padre. Pero bueno, no voy a entrar en detalles con esto. Jesús encuentra entonces al pueblo de Israel vestidos de apariencia, con prácticas de ayuno, de oración, de misericordia, pero únicamente eran apariencias. Y aquí se cumple lo que se había dicho en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y esto es lo que está enseñando esta higuera. Esta higuera de lejos se ve frondosa y llena de frutos, pero de cerca no tiene nada.
Únicamente la apariencia de las hojas es de lo que vive este árbol. Y eso nos lleva a entender a nosotros que en muchas de las ocasiones nuestra vida se ha vuelto tan rutinaria, nuestra vida cristiana se ha vuelto muy rutinaria, se ha vuelto a una falsa religiosidad, a una vida de apariencias, a una apariencia de piedad, a una apariencia de amor, a una apariencia de perdón, pero nuestro corazón está lejos, nuestro corazón está como llaga podrido, seco, y solamente vivimos de una apariencia. La enseñanza entonces es: aprendamos no a vivir de apariencias, sino a poseer y a tener una relación profunda desde el interior con nuestro Dios, para que nuestra vida no refleje únicamente una apariencia y que cuando las personas lleguen a nosotros vean que hay un corazón vacío, duro, negro, sino que verdaderamente hay un corazón lleno de la presencia de Dios y del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Hoy el llamado es abandonar esa falsa apariencia y a conectarnos verdaderamente con Dios, en una verdadera conexión y relación con Él, sí, una verdadera religión, porque religión es relación con Dios, que va a quitar nuestra máscara y nuestra apariencia y nos va a llenar de su amor, de su gozo. Y que cuando las personas se acerquen a nosotros puedan encontrar en nuestra vida frutos que los bendigan. Esto va conectado a lo que acontece posteriormente. Cuando Jesús entonces le dice a esta higuera que jamás producirá frutos, posteriormente Jesús llega a Jerusalén, entra al templo y como ya había observado todo lo que había acontecido, comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué había pasado? Los religiosos habían tergiversado el propósito para el cual había sido creado el templo. Los religiosos tergiversamos del propósito para el cual hemos sido creados y por eso no estamos dando frutos, y cuando las personas vienen a nosotros no encuentran frutos, sino encuentran una persona de aparente religiosidad y no una persona cristiana con convicción. Hoy estamos llamados a volvernos al propósito de Dios. Hoy recuerden que el templo ya no es el edificio, el templo donde habita Dios es nuestra vida. Pero hemos cambiado esta casa de Dios por nuestros anhelos, por nuestros sueños, por nuestros deseos. Le hemos dado hábitat a otros pensamientos, a otros anhelos, a otras cosas que no son Dios. Y hemos cambiado esta casa. Hemos cambiado nuestra vida a cumplir otras cosas para las cuales no hemos sido diseñados. Y esto es lo que Jesús está enseñando. El templo no está dando frutos, para lo cual también fue creado, y por eso llegó con autoridad a derribar, a quitar, para que se dieran cuenta que el templo tenía un propósito. Y Jesús les dijo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué es la pregunta el día de hoy? ¿En qué has convertido tu casa? Te puedes dar cuenta, si no hay frutos en ti, si aún hay enojo, hay envidia, hay rencor, si aún hay dolor, si aún hay cosas que te hacen estar vacío espiritualmente y que no muestran que hay una conexión, una relación con Dios, y que cuando la gente llega a ti lo único que encuentra es esto:
una persona vacía. Y una persona vacía refleja enojo, mal carácter, falta de perdón, falta de compasión. Cuando Jesús llega al templo, en lugar de encontrar a un pueblo postrado, arrodillado, orando y clamando al Señor y adorando a Dios, encuentra una cueva de ladrones. En este día reflexiona. Hoy que Jesús llega a nuestra vida, hoy que Jesús nos habla y nos mira y está aquí frente a nosotros, ¿qué ha de encontrar en tu corazón? Él viene para vaciarte, para quitarte todo aquello lo cual no debe haber en tu vida, para que vuelvas al propósito para lo cual has sido creado y entonces puedas llevar y dar frutos. ¿Para qué me ha creado Dios? Pregúntate. Si no estoy cumpliendo aquello para lo cual fui creado, entonces dile: Dios, no estoy dando frutos. Mi vida está llena de otras cosas, vacía, falta de amor, de gozo. Vivo de apariencias en mi asistencia al templo y a las actividades, pero mi corazón está lejos de ti. Hoy Jesús llega con autoridad a decirte: tu vida ha sido creada para mí. Así que es tiempo de cambio, de transformación, para comenzar a dar frutos. El antiguo suceso en el cual Jesús le dice a esa higuera que ya no dará higos, esa frase tiene que ver con el juicio final. Todo aquel que no se halló con frutos fue cortado y echado al fuego. Así era la representación para Israel. Este pueblo ya es cortado, no dio frutos, no sirvió, es echado al fuego, es secado. No permitas que tu vida hoy se encuentre en esta condición, sin frutos. En el juicio final serás echado. Pero hoy hay tiempo, es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia. Hay tiempo de reconsiderar nuestra condición y volver a Dios, porque Jesús ya llegó a nosotros y hoy con autoridad te dice: vuelve a mí y cambiemos aquello que estás haciendo para lo que verdaderamente ha sido creado. Como el templo fue creado para orar, para adorar, así tu vida fue creada para servirme a mí, dice Jesús. ¿Lleva frutos? Examina tu condición en la que te encuentras y mira si tu vida está siendo para honra y gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Recuerden, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde en nuestro culto de Santa Cena. Y espero que esta reflexión te sea de mucha bendición. Amén.